En 1997, Chris McKinstry produjo CR6, Un misterio de medios perdidos en Internet, la primera telenovela interactiva de su tipo en Internet. A pesar de la expectación que rodeaba a esta serie, rápidamente cayó en el olvido después de que se lanzaran alrededor de 9 episodios. Había sido olvidada por años, hasta que una usuaria de Reddit la encontró por casualidad. Posteriormente, esto llevó a un sorprendente y oscuro agujero de conejo que involucraba muerte, misterio y conspiraciones. Vamos a investigar. Si te gustan los misterios de Internet y el contenido perturbador, suscríbete y activa notificaciones para más videos así. Si te interesa apoyar el canal, puedes convertirte en miembro de Ko-fi o miembro del canal para obtener acceso a videos sin cortes y otros beneficios. Puedes dejarme una propina haciendo clic en el botón de gracias bajo este video. Gracias a quienes lo consideren. Este video tratará temas que algunas personas pueden considerar delicados, incluyendo la muerte, el asesinato, el suicidio y el abuso. Se sugiere discreción al espectador. Por favor, no intentes contactar a ninguna persona mencionada en este video ni a nadie más que pueda estar involucrado. Chris McKinstry fue pionera en el desarrollo de software e ingeniería en Internet. Aunque tuvo muchas controversias, podría considerarse pionera de la inteligencia artificial. Y aunque ciertamente se ganó muchos enemigos a lo largo de su carrera, según muchos relatos, era una genio. No hay mucha información en línea sobre ella, lo cual realmente no es tan sorprendente, considerando que era una usuaria de Internet en los años 90. Al final de la década, solo el 37% de los adultos en Reino Unido usaban Internet en casa o trabajo, y eso fue después de un auge relativamente reciente. Las cifras eran mucho menores en Estados Unidos, con solo alrededor del 20% usando Internet en 1999. Ivo Phillips, quien dirigía una empresa de servicios financieros en línea, le dijo a la British Broadcasting Corporation: Internet no tanto alcanzó la mayoría de edad como que entró en su juventud en 1999. Considerando esto, tiene sentido que Chris haya sido olvidado. Y como pronto verás, es un poco difícil separar la realidad de la ficción con lo que queda. Chris afirmó que a los 17 años se convirtió en millonario al inventar un código de protección anticopia que licenció para varias empresas de alto perfil. Un artículo de periódico que aparece en su sitio web de abril de 1994 aparentemente confirma que sí desarrolló y vendió el programa, y el titular dice que podría hacerle ganar millones, pero es dudoso que realmente haya ganado millones con eso. Chris tenía antecedentes de problemas de salud mental y en 1990, a los 23 años, tuvo un enfrentamiento de 7 horas y media con la policía en Toronto. Había entrado a una tienda de armas, tomó una pistola del dueño de la tienda y se escondió en el sótano con 2 rifles armados. Durante las negociaciones, le dijo a la policía que había tenido problemas con su novia y que estaba contemplando quitarse la vida. En un momento, desapareció de la vista de la policía, así que rociaron la tienda con gas lacrimógeno y bajaron al sótano para sacarlo. Chris estaba consciente y sin lesiones, y fue llevado al hospital. Algún tiempo después de este incidente, le diagnosticaron trastorno bipolar. Pasó los siguientes años estudiando la carrera de psicología y desarrollando tecnología de inteligencia artificial. Eso lo llevó a ser el desarrollador principal de MindPixel, un proyecto colaborativo de inteligencia artificial en la web que operó de 2000 a 2005. De todos modos, en 1997, Chris decidió intentar algo un poco diferente. Internet todavía estaba en sus primeros días en el dominio público. Ahora era el momento perfecto para innovar. La primera radionovela fue en 1930, titulada Sueños Pintados, y patrocinada por fabricantes de jabón, de ahí el nombre telenovela. Años después, las telenovelas comenzaron a transmitirse en la televisión y para principios de los años 50 ya eran una parte fija de la programación diurna. Su popularidad siguió creciendo con los años y habiéndose expandido ya de la radio a la televisión, no fue una mala idea introducir el concepto en Internet.
Chris tuvo la idea de Reality 6 interactivo que él describió como, cito, una telenovela basada en Internet, por decirlo así, es más oscura que una telenovela tradicional. CR6 no fue la primera telenovela en Internet, pero en ese momento eran muy básicas. Casi todas se basaban en diarios. Hacías clic en un personaje y leías la entrada de su diario. No tenían mucha trama y no había mucho contenido que acompañara las entradas. Y Chris sintió que podía crear algo mucho mejor. Lo dijo en un video promocional de 1997. Nuestra historia es profunda y mística. Cautivará a la gente por décadas. Casi 3 décadas después, podemos decir con seguridad que Chris estaba equivocado. Todo lo que parece quedar ahora son unos cuantos detalles dispersos en rincones casi olvidados de Internet, y el programa en sí lleva mucho tiempo perdido. Probablemente habría quedado enterrado si no fuera por una usuaria de Reddit que lo encontró por casualidad en 2021. La usuaria publicó en el subreddit de Lost Media tras adentrarse en una aparente madriguera sin sentido sobre un episodio de Better Call Saul. Ella terminó en la página de Wikipedia de un actor que había interpretado a un capitán de la Fuerza Aérea, Brendan Fair. En una edición de 2006, notó que había sido elegido para una telenovela temprana de Internet llamada CR6. Intrigada por saber más, ella comenzó a investigar, pero había una sorprendente falta de información al respecto, escribió Opie en la publicación de Reddit, cito. En 1996, Chris creó y produjo la telenovela web CR6. Un proyecto que supuestamente perdió más de 1 millón y le hizo quemar casi todos los puentes que le quedaban en Canadá y Estados Unidos. Por todos los relatos, la producción fue un desastre y casi todas las personas que trabajaron en el proyecto alegan que nunca les pagaron por su trabajo. Eventualmente huyó a Chile, que fue donde inevitablemente viviría la mayor parte de sus días restantes. Los detalles sobre CR6 son escasos y casi imposibles de encontrar en línea. No sabemos el elenco, la cantidad de episodios, hasta dónde llegó en producción o incluso la trama. Todo lo que sabemos es que sucedió. Costó 1 millón y provocó que el creador, Chris McKinstry, viviera en autoexilio en Chile. La mayoría de la información sobre el programa proviene de McKinstry, quien solo daba detalles para desmentir lo que consideraba calumnias hacia él. McKinstry afirma que él fue el único que perdió dinero. Y cuando terminó la producción y el sitio web fue un completo fracaso, vendió los derechos de distribución y propiedad del programa al elenco por uno. Durante un tiempo, aquí es donde quedó el misterio, una telenovela en línea ahora perdida de la que literalmente no se sabe nada. Aunque esta publicación no atrajo mucha atención, definitivamente llamó la atención de algunas personas que ya estaban demasiado involucradas como para dejarlo pasar. Según un usuario de Reddit, Chris vendió los derechos al elenco, así que quizás si se encontraba al elenco, también se hallaría el programa. Quien publicó originalmente había encontrado CR6 en la página de Wikipedia de Brendan Fair, por lo que ya se había identificado a un miembro del elenco. ¿Y los otros quiénes eran? Poco después de que la persona que publicó originalmente hiciera esta publicación, otra usuaria comentó con un enlace al sitio web original de CR6 que ahora redirige a un sitio de alojamiento de dominios chino, pero hay un archivo de la página principal en la Wayback Machine. La página es básicamente una carcasa, solo hay unas pocas líneas de texto. Las imágenes no cargan y tampoco se archivaron en ese momento las páginas de episodios, elenco y créditos. Pero hay algunos datos útiles. Sin embargo, el texto que aparece donde debería estar una de las imágenes dice «Bienvenido a CR6». El episodio 8 de la primera realidad clicable está actualmente en línea. Haz clic para entrar. Esto indica que al menos 8 episodios fueron publicados en el sitio y el primero era clicable. La realidad parece implicar que Chris planeaba hacer más programas de realidad clicable en el futuro, o que él anticipaba que este concepto tendría éxito y que otros programas serían creados por otras personas inspiradas por CR6. Debajo de las imágenes había una línea que decía, como se vio en Cable News Network Midday, y luego 2 reseñas breves, la primera de Uptown. Todos se ven geniales, bastante entretenido de ver.
La otra era de Yahoo Canadá. Mientras que el lado tecnológico de este sitio tiene una alta calificación en la escala de asombro, los personajes son lo que te hará volver por más cada semana. Esto es relevante porque muestra que en algún momento CR6 generó algo de publicidad. No fue un proyecto desconocido ni sin oportunidad, y quienes lo conocieron reaccionaron positivamente. Lo que te hace preguntarte por qué nunca despegó realmente y en cambio muy rápido se desvaneció en la oscuridad. Un par de días después del descubrimiento del sitio web de CR6, otra persona en Reddit encontró el video promocional del programa que mencioné antes. Había sido subido a YouTube en julio de 2011 por una usuaria llamada Ciudad del Río Videose, quien tiene otros 19 videos en su canal, la mayoría relacionados con música y nada que ver con CR6 o Chris. El video casi parece un poco fuera de lugar, la única conexión es... Algunos videos tratan sobre Winnipeg, ciudad natal de Chris, e incluyen un recorrido por clubes, lo que sugiere que quien los subió pudo haber vivido ahí. Quizás subieron el video del CR6 simplemente porque era relevante para Winnipeg, o porque recordaban haber visto el programa en ese momento. O tal vez incluso conocían a Chris personalmente, aunque la persona que subió este video a YouTube no conociera a Chris personalmente. Ciertamente es posible que tuvieran información que ya no está disponible públicamente, y eso podría ser útil en la búsqueda de CR6. La descripción dice, video promocional para CR6. Esta realidad interactiva estuvo disponible unos 6 meses en 1997. El canal no ha subido contenido en más de 10 años. No hay una dirección de correo electrónico ni ningún enlace, y al buscar el nombre de usuario no aparecen cuentas en ninguna otra red social de ningún usuario con ese mismo nombre. Cuando la video del CR6 fue hallado por una usuaria de Reddit, solo tenía 250 vistas y 3 comentarios. Quien lo subió no ha respondido a los comentarios recientes, por lo que no parece posible contactarla. Sin embargo, el video en sí proporciona información útil. Fue encargado por Chris y producido por una compañía ya desaparecida llamada Brown Commissions. Mostraba a Chris describiendo de forma vaga el concepto del CR6. Algunas tomas detrás de cámaras, el sitio web del CR6 cuando aún funcionaba y un número de teléfono que, como era de esperarse, ya no está activo. Más importante aún, presentaba al director Brendan Sawatsky y los nombres de los actores que interpretaron a los 6 personajes principales. Estaban Anita Dittmar, Carly Benoit, Karen Markham, Carlo Galante, Jeff Grace y Robert Ryder. Mencionar a Anita Dittmar llevó a los investigadores a un blog que ella inició en 2012, donde hablaba brevemente sobre su trabajo con CR6. Ella escribió en 1996 o 97. Creo que fui elegida para una telenovela loca de internet llamada CR6 por Chris McKinstry, un tipo que tenías que conocer para realmente creerlo. Me encasillaron totalmente como una exmodelo alcohólica, y no duró mucho tiempo, pero fue una forma genial de pasar un par de meses. Todo eso pasó antes de que tuviera acceso a internet o siquiera una dirección de correo electrónico, así que de verdad me gustaría haber archivado algunas de las fotos. Sí tengo algunos casetes video home system del kit de prensa. Muestra un clip de nosotras en Cable News Network y escenas mías saliendo de una limusina y firmando autógrafos. Mira, soy algo importante. Guardé un recorte de periódico, aunque escribieron mal mi apellido, pero la foto soy totalmente yo, nena. Anita compartió una foto del recorte de periódico que había pegado en un cuaderno. Decía así: el papel de telenovela en NET le queda perfecto a la estudiante. Ser una estrella de telenovelas nunca fue algo con lo que Anita Dittmar soñara, pero eso podría cambiar si CR6 tiene éxito. Dittmar interpreta a la exmodelo Anna Frobisher, uno de los 6 personajes principales en la telenovela por internet producida localmente, que comenzó a grabar sus primeros episodios esta semana. Creo que todos quieren ser actores cuando son niños. Pero nunca fue algo que yo persiguiera, dijo Dittmar, quien estudia ecología humana en la Universidad de Manitoba. Dittmar dijo que estaba en un bar cuando se le acercaron unos productores que le pidieron que hiciera una audición para la telenovela semanal. Todos han sido geniales y han sido comprensivos conmigo en cuanto a los horarios de la escuela, dijo ella.
Dietmar dijo que no puede revelar nada sobre su personaje, así que la gente tendrá que esperar hasta que CR6 se estrene en febrero. El día 14, Cristóbal McKinstry, presidente de Sistemas Clicables Internacional Limitada. La productora del programa dijo que los televidentes de la telenovela determinarán qué tan grande será el papel del personaje de Dietmar en el programa. McKinstry explicó que al monitorear los clics que recibe un personaje, obtenemos retroalimentación instantánea sobre lo que la gente quiere. Podemos resaltar a los personajes que más interesan a la gente. Los espectadores del sitio podrán hacer clic en los personajes para saber más sobre ellos y seguir su historia, dijo el director creativo Brendan Sawatsky. Esa es una ventaja frente a una telenovela de televisión. Si te pierdes los primeros episodios, puedes regresar al principio haciendo clic. O si hay un arma homicida, puedes hacer clic en ella para obtener más información, dijo él. McKinstry dijo que aunque CR6 comenzará como una serie de fotografías fijas, planea tener video en tiempo real en 2 años. Mientras tanto, la empresa también está trabajando en una versión en CD memoria de solo lectura del programa. El sitio web de Chris, que todavía está activo pero no se ha actualizado en muchos años, proporciona bastante información adicional sobre CR6. En la página titulada Prensa hay una sección que presenta el artículo de periódico sobre el software antirrobo que él creó. Eso, según el artículo, podría hacerle ganar millones. Y, según Chris, le permitió retirarse cómodamente 13 años después. El resto de la página trata sobre CR6. Él menciona la cita del reportaje de Cable News Network. Salí en Cable News Network el 8 de enero de 1997 con un reportaje de 3 minutos transmitido todo el día sobre mi telenovela en internet, CR6, ahora desaparecida. Luego hay un artículo de periódico que apareció en la portada del Winnipeg Free Press. El 15 de febrero de 1997 decía lo siguiente: Internet todavía tiene mucho por madurar, dice la creadora en Winnipeg de la primera telenovela interactiva de Canadá. Por ahora, todo lo que escuchas sobre Internet es puro sensacionalismo, dijo Chris McKinstry ayer. Es como un niño pasando por una etapa en la que está fascinado con las heces y los genitales, pero va a madurar. McKinstry cree que CR6, una telenovela interactiva desarrollada aquí por su empresa de Winnipeg, Clickable Systems International, ayudará a que la red tanto se limpie como madure. La telenovela iba a ser lanzada en la red anoche a las 11 p.m. En el Pyramid Cabaret, CR6 presenta a 6 protagonistas de Winnipeg. Se puede acceder en tryr6.com. Se agregarán nuevos episodios cada semana. El programa iniciará mostrando 16 a 18 fotos con texto y varios objetos interactivos para que los espectadores obtengan más información. McKinstry, hablando en una conferencia de prensa en el edificio legislativo de Manitoba ayer, dijo que los programas interactivos como CR6 son una forma democrática de entretenimiento. Los espectadores pueden ignorar los elementos del programa que no les interesan y aprender más sobre los elementos que sí les interesan. Las productoras pueden medir a qué partes del programa están respondiendo los espectadores y luego pueden aumentar el tiempo dedicado a las situaciones populares. Todo el planeta quiere ser entretenido en un formato interactivo, dijo McKinstry, de 30 años. Se trata de tener el control en lugar de ser controlado. El episodio inicial de CR6 ocurre en Mesmer's Cove, un pueblo ficticio, donde los 6 protagonistas se encuentran en un funeral. CR6 fue elegido por Yahoo como selección de la semana, y Chris compartió la reseña completa, ya que solo la última oración estaba en el sitio web de CR6. Cito: CR6 es la creación de Clickable Systems International, una empresa de Winnipeg que está redefiniendo los límites de Internet. Imagina un libro de cuentos en el que puedes elegir personajes para escuchar sus pensamientos o seguir sus caminos privados al avanzar por las páginas. Oh, de nuevo, no deberíamos estar contando esto. Pero aunque el lado tecnológico de este sitio es impresionante, los personajes son lo que te hará volver por más cada semana. En el grupo general de Google de Winnipeg también hay algunos detalles esporádicos. Sobre CR6, Cristóbal publicó en miles de hilos y creó muchos él mismo. Pasé todo un día solo desplazándome por estos para encontrar información sobre CR6 y sobre el propio Cristóbal.
De eso hablaremos más adelante en el video. Pero aquí tienes una lista, sin ningún orden en particular, de algunas de las cosas que encontré sobre CR6. Además de la cobertura en Cable News Network, Chris afirmó que los siguientes medios ya habían hecho o estaban planeando hacer reportajes sobre CR6, Canadian Broadcasting Corporation National Venture, Canadian Television, MTN y TV. Chris dijo que cada episodio costaba unos $50,000. Iba a haber un episodio especial de Halloween en vivo que tenía un presupuesto de $120,000. El plan era venderlo en CD-ROM y ese era un proyecto de $500,000. Chris al parecer negociaba con una famosa productora para adaptar CR6 al cine. La fiesta de lanzamiento de CR6 fue el 14 de febrero en el Pyramid Cabaret en Winnipeg, de 8 p.m. a 2 a.m. Los boletos costaban $2 y se pidió a los asistentes llevar un alimento no perecedero para el Winnipeg Harvest. Una parte de las ganancias se donó a Winnipeg Harvest y a Amnistía Internacional. Las biografías de personajes en CR6 tenían errores ortográficos. Chris solía cometer errores de ortografía al publicar en los grupos de Google, así que seguramente escribió las biografías él mismo sin que nadie más las revisara. Chris mencionó vagamente algunos de los episodios posteriores, incluyendo esclavitud y heroína, y el 6 de marzo dijo que CR6 está a punto de volverse, cito, muy raro. Si te gustan los expedientes X, te gustará CR6. Con la información en el sitio web de Chris, el blog de Anita, los grupos de Google y el video promocional, tenemos una idea bastante clara del concepto de CR6. Algunos artículos encontrados después aportan detalles sobre el personaje, los personajes y la trama. La wiki de Medios Perdidos tiene un buen resumen de los personajes. Michelle Paddington, interpretada por Carly Michelle Benoit, era una mujer de negocios y una seductora extraordinaria, siempre tramando un nuevo plan. No tiene reparos en pisotear a quien sea en su carrera hacia la cima. Anna Frobisher, interpretada por Anita Dittmar, era una exmodelo alcohólica, una mujer sofisticada que no se queda atrás ante nadie. Alberto Ashland, interpretado por Carlo Galante, era un amante de las mujeres, el estilo y el misterio. Hasta ahora, su manera de hablar suave no está funcionando bien con las mujeres. Wayne Donaldson, interpretado por el exjugador profesional de fútbol Jeff Graves, era un abogado que no tiene mucho que ocultar, solo un tipo grande con un corazón tan fuerte como sus músculos. Elizabeth Sands, interpretada por Karen Markham, era una artista despreocupada y de espíritu libre. Por último, Victor Larson, interpretado por Roberto Ryder, era quizá el más extraño de todos. Un hombre con un pasado turbio, también tiene una pasión por los juegos mentales. La serie inicia con los 6 protagonistas reuniéndose en el funeral de un hombre que ninguno recuerda. Tras la cancelación de CR6, había un artículo en el Winnipeg Free Press que decía que se habían publicado un total de 9 episodios y que 3 más habían sido escritos, pero nunca se produjeron. Según un comentario en el Lost Media Wiki, el episodio 13 iba a incluir que Anna y Michelle tuvieran una aventura, que Wayne apareciera disparándose a sí mismo y que tuviera una experiencia cercana a la muerte. Alberto yendo a un bar gay y Lily teniendo una experiencia con drogas. Supongo que Lily era un personaje secundario que fue introducido más adelante. CR6 parecía un programa bien planeado con un concepto innovador. Recibió mucha atención de los medios, un par de buenas reseñas de fuentes conocidas, y el sitio web de CR6 estaba generando cientos de miles de visitas. Entonces, ¿qué demonios pasó? ¿Cómo es que este programa supuestamente revolucionario fue abandonado y olvidado tan rápido? Lo que se sabe es que el programa resultó ser un desastre y, aparentemente, provocó que Chris perdiera más de $1 millón y fuera odiado por la mayoría del equipo que trabajó en CR6. En su sitio web escribió unas frases vagas sobre por qué CR6 terminó. Cita: "Todo se vino abajo como sucede con muchos grupos musicales, peleas internas. Finalmente se puso tan mal que me retiré del proyecto. Al vender los derechos de la propiedad intelectual al elenco, no participaron en las peleas".
En una entrevista con Chris, publicada por alguien que se hacía llamar Ansel Morgan, aunque algunos sospechaban que en realidad era el mismo Chris, él dio un poco más de detalles y culpó al equipo de producción creativa. Cita: ¿por qué la historia en CR6 apesta tanto? Porque tenemos un montón de escritores aficionados sin agallas. Estoy muy enojada con toda la producción creativa de CR6. Entonces, ¿por qué no simplemente los despides? Ojalá pudiera, Dios, ojalá pudiera. Unas semanas antes del lanzamiento, el 14 de febrero de 1997, el equipo creativo me dio un golpe de estado. Formaron su propia compañía y retuvieron el guión hasta que ya era tarde para que yo buscara a otro escritor. Luego me extorsionaron para que firmara un contrato de 3 meses. Fue una escena infernal. Estábamos en una sala de conferencias de noche, con ellos y sus abogados de un lado, y nosotros con los nuestros del otro. Fue un desastre. Lo odié, pero tuve que firmar la carta de intención esa noche. O perderíamos nuestro lanzamiento y el proyecto moriría. Por supuesto, ahora sabemos que el proyecto murió pronto y parecía condenado desde el inicio. Sin embargo, ese no era el final para CR6. En ese momento, Chris dio esta entrevista. El contrato de 3 meses casi se terminaba. Planeaba escribir los episodios 13, 14 y 15 y después contratar a un escritor por episodio para monitorear mejor su progreso. Tras el desastre inicial, aún esperaba que CR6 continuara. Así que no tengo idea de lo que pasó después de esto, si hubo más problemas o si simplemente se rindió. Parece que Chris había tenido una idea potencialmente revolucionaria, pero en realidad no tenía idea de cómo llevarla a cabo. Aunque las reseñas de sitios como Yahoo Canadá fueron positivas, parece que al público no le impresionó tanto en el grupo de Google General de Winnipeg. Varias personas criticaron a CR6 y al propio Chris, a menudo refiriéndose a CR6 como CR Calcetines o Crap 6. Una persona lo defendió un poco diciendo, cito: «He revisado todas las publicaciones sobre CR6 y me sorprende la cantidad de críticas y ataques personales que reciben CR6 y McKinstry. Sin embargo, las críticas técnicas sí son válidas. He visto el sitio, claro, no es perfecto, pero para algo que se armó en 2 meses, no está mal. Hay algunos detalles que pulir, y ahí es donde algunas de las publicaciones realmente pueden ayudar a mejorar el producto. Dale tiempo». Otra persona respondió que McKinstry es un egomaníaco psicótico que parece disfrutar mucho al invitar este tipo de comportamiento hacia él. Me recuerda a un perro que busca problemas solo para recibir atención, aunque sea negativa. Dale tiempo. No somos nosotros quienes dijimos que gastamos millones de dólares y meses desarrollando ese pedazo de porquería. Esto no se supone que sea algo así. No lo empezaron un par de amigos tomando cerveza en su sótano. Se supone que debe ser un negocio profesional y viable. Además, varios de nosotros hemos hecho comentarios constructivos sobre la horrible navegación del sitio y McKinstry responde: «Acostúmbrense. La interfaz se queda, no le importa lo que piensen los veteranos de Internet. Su interfaz no dice, sí, estoy de acuerdo, estamos trabajando en mejorar la navegación. No es a su manera o nada, y que se fastidie el cliente de su producto. McKinstry sabe mejor». No se está esforzando mucho si no quiere escuchar a personas que han estado en Internet por un tiempo y que dicen que su interfaz apesta, y debería rediseñarse, considerando todo el dinero que supuestamente gastó. ¿No crees que habría hecho pruebas con personas fuera de su equipo y elenco para asegurarse de que la gente pudiera navegar por ese desastre? Solo es otro ejemplo de cómo él dice ser tan importante, pero hace las cosas a medias. Un par de calcetas de 1 CR no es interesante, y 2 pares de 2 CR tampoco son novedad. Un hombre llamado Norman, que era uno de los enemigos notables de Chris en el Winnipeg General, un grupo de Google, publicó un par de días después de que se lanzó el primer episodio. Cita: «Sabes, tengo que ser honesta aquí y decir que realmente esperaba ver algo impresionante. Seamos honestas, ha contratado a varias personas atractivas, aunque no se nota mucho. Dada la calidad de los gráficos, ha contratado a varias personas que supuestamente son talentosas en gráficos, video, cine y técnicas.
En algunas entrevistas parecía algo capaz, pero el diseño amateur de la interfaz, la baja calidad de los gráficos, el diálogo insípido y una trama aún más patética, o la falta de ella, fueron claramente una decepción. Se acabaría antes de que limpiaran el piso en la fiesta de inauguración. Norman tenía razón, y no es de sorprender, considerando que Chris era desarrollador de software con un interés particular en la inteligencia artificial. Pueden hacerse paralelismos entre esto y el concepto de CR6. Aún así, esperarías una mejor interfaz de alguien con las habilidades de Chris. Sigue pareciendo algo extraño. Pasaron de desarrollar software antirrobo a producir una telenovela. Quizás había un poco más en esta decisión de lo que parecía al principio. En marzo de 1997, pocas semanas tras el estreno del primer episodio de CR6, Chris publicó en el grupo de noticias Alt Consciousness. Cita: sé que siempre estoy molestando a la gente aquí para que me ayude en proyectos raros, pero verán, he estado produciendo una telenovela por internet desde hace un tiempo. Honestamente lo hice solo para atraer a más personas al proyecto místico. Funcionó. Tengo un problema y necesito ayuda de mis amigos aquí. Voten indirectamente por CR6 en Yahoo, eso apoyará a la inteligencia artificial. Más tarde ese día, Chris publicó en otro grupo de noticias, cito: de vez en cuando, regreso a mi Hexcore y vuelvo aquí para pedir un poco de ayuda. Busco personas que apoyen el proyecto de inteligencia artificial, está en mi firma. Para atraer más visitas a mi servidor, creé una telenovela online en cr6.com, visítala. Tenemos chicos y chicas atractivos. Por favor, ayúdanos votando por nosotros. Somos la selección de la semana de Yahoo Canadá. Eso ayudará a avanzar el estado del arte y tal vez ayude a que las computadoras sean conscientes. Vale la pena mencionar que CR6 también fue nominado para el premio de la audiencia de Yahoo Canadá, y según discusiones en el Grupo General de Winnipeg de 1997, esa votación en particular llevó a que Yahoo descontinuara el premio de la audiencia. Chris culpó a alguien no identificado del grupo de Winnipeg por supuestamente votar varias veces contra CR6. Sin embargo, otros dijeron que era poco probable que una sola persona votara muchas veces. Si fuera así, probablemente habría sido Chris, pero era más probable que se debiera al drama que ella causó por todo el asunto. Aún así, el CR6 solo obtuvo 28 votos y quedó último, incluso después de que Chris intentó engañar para conseguir votos. Publicó un enlace diciendo: haz clic aquí, sin aclarar que llevaba directo a votar por el CR6. De todos modos, en el grupo de noticias, Chris admitió que solo creó el CR6 en primer lugar para atraer gente a su proyecto de inteligencia artificial, lo cual no es la peor idea, aunque es un poco inusual. Pero realmente estaba siendo honesto aquí, o estaba desesperadamente tratando de salvar el CR6 apelando a una audiencia diferente, sin querer admitir la derrota. Resultaría que, aunque el CR6 había atraído una cantidad decente de atención en el tiempo previo a su lanzamiento, en realidad no era tan popular como Chris intentó hacer parecer después de que se publicaron los episodios. Chris afirmó que el sitio tuvo más de 600,000 visitas en las primeras 2 semanas, y los representantes de CR6 declararon un número mucho mayor de 500,000 solo en el primer fin de semana, durante una entrevista en la radio CEOB. Ya estas cifras son inconsistentes. ¿Qué tan probable es que el sitio reciba 500,000 de visitas el primer fin de semana y luego solo otras 100,000 en las siguientes semanas? Después de eso, se cree que la cifra real es de alrededor de 123,000 visitas en las primeras 2 semanas, pero este número no significa que 123,000 personas diferentes visitaron el sitio, como explicó un artículo en group.net. Cita: las 2 páginas anteriores contienen el total de visitas al sitio, no el total de visitas iniciales de direcciones IP individuales. Cada gráfico enviado, cada enlace a correo, cada página suma un acceso al conteo. Es fácil ver cómo páginas con muchos gráficos como CR6S pueden acumular grandes cantidades de visitas en poco tiempo. Los ingresos publicitarios generados por estas visitas son un tema muy debatido.
Además, Chris afirmó que los anunciantes estaban pagando 6 centavos por visita, lo cual, incluso si usamos las afirmaciones de Chris, 600,000 visitas en 2 semanas generarían unos 36,000 de ingresos en ese periodo. Considerando que Chris afirmó que el presupuesto para cada episodio era de 50,000, así que habrían gastado 100,000 en las primeras 2 semanas. Perdía dinero desde el inicio. Por supuesto, es posible que CR6 hubiera ganado popularidad con el tiempo, pero de hecho recibió mucha atención de los medios desde el principio. Así que la pérdida inicial es bastante significativa de todos modos. En realidad, es probable que el programa haya ganado considerablemente menos de 36,000 en las primeras semanas. Cada episodio tenía unas 10 escenas, pero solo la mitad incluía anuncios. Según personas en el grupo de Google, los anuncios se colocaron en un lugar poco visible. Para hacer un cálculo muy aproximado, vamos a usar la cifra de 123,000 visitas en las primeras 2 semanas. Divide eso entre 6, ya que había 6 personajes y la mayoría de los visitantes probablemente harían clic en cada uno. Divide eso a la mitad porque solo había anuncios en 5 de las 10 escenas y obtienes unos 615 de ingreso por publicidad. En las primeras 2 semanas, más o menos, pudo haber sido incluso menos, dijo una persona. 2 semanas después de que se lanzó CR6 habían visitado el sitio 2 veces, revisado toda la trama disponible en ese momento, y no vieron ni un solo anuncio. Un artículo del Winnipeg Free Press en agosto de 1997 sugirió que CR6 tenía problemas para conseguir anunciantes. Cita: nadie va a comprar anuncios si no sabe quién es su audiencia. En general, Chris tenía la reputación de exagerar casi todo, cualquier cosa para convencer a la gente de que sus proyectos iban mejor de lo que realmente iban, o lo que fuera que lo hiciera sonar más inteligente o exitoso. Por ejemplo, afirmó haber leído y anotado 6,500 libros, lo cual, en el momento en que hizo esa afirmación, significaría que habría leído y anotado un libro aproximadamente cada 2 días, empezando desde el segundo en que nació hasta CR6. Antes de las audiciones para el elenco, fue citado en varios periódicos diciendo que esperaban que más de 2,300 personas se presentaran. Se piensa que el número real fue alrededor de 700, y siendo realistas, probablemente Chris ni siquiera esperaba a tanta gente, ya que parece que las audiciones se realizaron en el estacionamiento de un hotel, según un artículo escrito 2 días después del lanzamiento de CR6. Incluso aparecieron en Cable News Network esa noche, así que parece que hubo un breve reporte en la noche. Esto no respalda exactamente las afirmaciones de Chris de que el segmento de Cable News Network se transmitió todo el día. Varias personas han comentado sobre la habilidad de Chris para generar expectación. Esa parecía ser su principal habilidad, pero tras la cortina de humo solo había decepción. El artículo de Winnipeg Free Press mencionado hace un momento decía, cito, CR6 Webisodic iba a convertir a Winnipeg en una capital del espectáculo. Chris casi había logrado convencer a la gente de que CR6 haría de Winnipeg el próximo Hollywood. La gente trabajó gratis, confiando en que él les pagaría, pero según se informa, nunca lo hizo, y al final todo fracasó. Él había anunciado sus planes de convertir CR6 en una película en 2 años. Pero aunque no se hubiera cancelado tan pronto tras su lanzamiento por problemas con el equipo, probablemente no habría sido lo bastante popular para continuar 2 años. Y no entiendo cómo no se dio cuenta de eso. ¿Pero Chris realmente planeaba llevarlo tan lejos? ¿O todo este discurso solo fue un intento de promocionar el proyecto y ganar publicidad para algo que en realidad nunca le interesó tanto desde el principio? ¿Fue todo solo una estafa? Como mencioné antes, Chris afirma que CR6 le hizo perder más de 1 millón, pero que él fue la única persona que perdió dinero. A menos que realmente estuviera diciendo la verdad sobre haberse convertido en millonario, gracias al software antirrobo que creó, ¿de dónde habría sacado una suma tan grande de dinero para invertir en un proyecto que ni siquiera era su verdadera pasión? Se decía en algunos grupos de Google que recibió algo de dinero del gobierno para destinarlo a la producción, pero no tengo idea de cuánto fue, y el mismo Chris refutó esas afirmaciones.
La afirmación de Chris de que él fue el único que perdió dinero es muy cuestionable. En fin, como otros que trabajaron en el programa afirmaron que nunca les pagaron por su trabajo, incluyendo fotógrafos y choferes, el hotel utilizado para las grabaciones aparentemente tampoco fue compensado. En una edición de agosto de 1997 de The Winnipeg Free Press, Brendan Sawatsuke, el director que apareció en el video promocional, afirmó que le debían $70,000. Supongo que a los actores sí les pagaron, ya que él aclaró que no fueron un problema durante la producción. Y Anita claramente tenía una buena opinión de él, ya que habló de él con cariño en su blog. En algún momento después de la publicación en Reddit, se creó un servidor de Discord dedicado a buscar CR6. Rastrearon a personas involucradas en la producción y terminaron en una situación sorprendente y preocupante. Pero hablaremos de eso más adelante. Una de las personas era Ian McCausland, quien dijo que conoció a Chris por primera vez en la preparatoria cuando Canadian Broadcasting Corporation fue a visitarlo sobre su software de programación. Trabajó como fotógrafo principal para CR6 y recordó una gran fiesta de lanzamiento con un chofer de limusina que los transportó. También dijo que Chris era excelente para generar entusiasmo. Ian hizo una publicación en Facebook pidiendo que cualquier otra persona que hubiera estado involucrada se presentara, y un par de personas lo hicieron, dijo una mujer. Cita: Chris me engañó para que fuera coproductora ejecutiva en lugar de participar como actriz. Trabajé con él en su casa hasta que se volvió aterrador. No tengo idea de a qué se refiere ella con hasta que se volvió aterrador. Le envié un mensaje por Facebook, pero no he recibido respuesta. Por esta razón, elegí no revelar su nombre aquí, ya que supongo que ahora no quiere tener nada que ver con esto, así que si llegas a encontrarla, por favor no intentes contactarla. Lamento decir que aquí es más o menos donde termina la búsqueda. He incluido prácticamente todo lo que pude encontrar sobre CR6 y hasta el día de hoy, el programa en sí sigue siendo un medio perdido. Pero todavía hay mucho más en esta historia, y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse oscuras. Después de crear y descontinuar CR6, sin pagarle a la mayoría de las personas involucradas en la producción, Chris huyó a Santiago, Chile, con deudas estimadas en más de $100,000 según Wikipedia. Sus deudas probablemente eran mucho mayores a $100,000 considerando que, según se informa, no pagó a casi todos, presumiblemente aparte del elenco. Tras esto, Chris dedicó mucho tiempo a proyectos de inteligencia artificial e inició MindPixel en julio de 2000. Ya había lanzado el proyecto Místico en mayo de 1996 y luego afirmó que fue la motivación de CR6. En términos muy básicos, Místico era un programa de inteligencia artificial que tenía como objetivo crear una base de conocimientos con millones de afirmaciones verdaderas o falsas validadas por humanos, o proposiciones probabilísticas. Según lo entiendo, MindPixel era fundamentalmente lo mismo, pero quizás un intento de una versión más avanzada de Místico. Durante todo este tiempo, Chris mantuvo su presencia en línea en el Grupo General de Winnipeg y en otros lugares, y siguió siendo una figura controvertida. Para decirlo sin rodeos, era una molestia, un fastidio. Provocaba a otros y luego se hacía la víctima cuando le respondían. Incluso denunció a 2 personas ante la policía por amenazas en su contra. Definitivamente no estoy justificando las amenazas de ningún tipo, y si Chris realmente tenía miedo, no puedo culparlo por denunciarlas, pero a mí me parecieron amenazas vacías. Y no puedo evitar preguntarme si su única motivación para contactar a la policía era simplemente superar a las personas. Él parecía narcisista, siempre presumiendo de sus logros, algunos de los cuales eran cuestionables, alardeando de comprar autos nuevos y de tener más dinero que el resto de la comunidad. No está claro si realmente era significativamente rico, especialmente después del fracaso de CR6 y la considerable cantidad de dinero que decía haber perdido como resultado. Dicho esto, muchos fueron probablemente demasiado duros con Chris, casi llegando al acoso. Todos sabían sobre el incidente, cuando tomó 2 armas escondidas en el sótano de la armería y le dijo a la policía que iba a quitarse la vida. Sabían que había sufrido mucho con su salud mental y se burlaban de él por eso.
En general, Chris era una persona muy compleja, no era completamente bueno, pero tampoco era completamente malo. Según muchos relatos, estafó a varias personas con CR6 y hay varias otras cosas por las que se le podría criticar. No puedo evitar preguntarme si se volvió producto de su entorno y enfermedad mental. Leí en un artículo sobre él que decía, cuando tenía 4 años, le pidió a su madre coser un saco de dormir para su robot de juguete, diciendo que los robots tienen sentimientos y no quería que tuviera frío. Obviamente, él era muy joven en ese momento, pero claramente tenía empatía. Él era solo un niño inocente que aún no había sido expuesto a las duras realidades de la vida. Solo unos días antes del incidente en la armería, él había intentado internarse y, presumiblemente, le negaron la ayuda que necesitaba. Parece que el sistema le falló, y si no hubiera sido así, quizás las cosas habrían resultado diferentes. El 20 de enero de 2006, Chris hizo la siguiente publicación en un foro y también en su blog personal. Cita: "Entonces, ¿cómo se ve una nota de suicidio en la web? ¿Exactamente así? Mientras que una vida prolongada no es necesariamente mejor, una muerte prolongada sí es necesariamente peor. Séneca, mi muerte al menos será rápida". Mi madre me lo dijo una vez, cuando estaba en cuidados intensivos tras una sobredosis intencional en mi adolescencia. Mi psiquiatra infantil le dijo que siempre estaría en riesgo de suicidio y debía ser vigilada de cerca. Tenía razón. El suicidio es un tema casi constante en mi mente. Y este fin de semana estoy sola y la voz del suicidio es más fuerte que nunca. Así que estoy segura de que no sobreviviré a la tarde. Ya tomé suficientes medicamentos como para que mi hígado deje de funcionar pronto, y me voy a buscar un lugar para esconderme y morir. Estoy cansada de sentir los mismos sentimientos y de vivir las mismas experiencias. Es hora de seguir adelante y ver qué sigue. Si acaso, ya fue suficiente. Ah, y por cierto, la mente es una hipersuperficie máxima y el pensamiento una trayectoria sobre ella, y la amígdala y el hipocampo son mapas Hopf de ella. Nadie sabía esto antes que yo, y parece que a nadie le importa. Así sea, mi momento llegará en 100 o 1000 años cuando la idea vuelva otra vez. Este Louis Vuitton, Prada, Montblanc no es para mí, si tan solo me amaran tanto como a una pluma. Algunas personas no creían que él hablara en serio y pensaban que solo buscaba atención. Algunos incluso se burlaron de él, mientras que otros intentaron convencerlo de que no lo hiciera. Y llegaron a hacer grandes esfuerzos para intentar localizarlo y alertar a las autoridades chilenas sobre la situación. Dejó algunos comentarios más después de esto, hasta uno que decía: "Tuve una sobredosis en 1997 y pasé semanas en cuidados intensivos con vitamina K porque mi sangre no coagulaba. Y me hice un daño severo en el hígado, por eso no bebo. Ahora, si quieres saber, me siento realmente mal. Y sí, el tiempo dirá qué me pasa. De verdad tengo que salir de aquí. No puedo escribir y quiero vomitar. Es hora de irme a esconder". Nunca se supo más de Chris. El 24 de enero hubo un artículo en el periódico chileno El Mercurio explicando lo que había sucedido. Aquí hay un extracto traducido del español. Una discusión con su pareja, que no fue identificada, según fuentes policiales, habría desencadenado la fatal decisión de un científico especializado en el desarrollo de inteligencia artificial, el psicólogo y científico informático canadiense Cristóbal McKinstry, de 38 años. Fuentes de la fiscalía indicaron que el cuerpo del profesional fue encontrado ayer al mediodía en su departamento. Después de que la persona que limpia el lugar percibió un fuerte olor a gas, llamó a la policía. Al entrar a la casa, los oficiales uniformados encontraron el cuerpo de McKinstry tirado en el piso de la cocina. El ciudadano canadiense estaba vestido y tenía una bolsa de plástico en la cabeza, de la cual salía una manguera que estaba conectada a la tubería de gas. La inhalación persistente, según las primeras investigaciones, habría causado su muerte, según su pareja chilena, de quien solo se dijo que tenía 36 años. El viernes pasado, tuvieron una fuerte discusión debido a problemas económicos y domésticos. Después de eso, McKinstry salió de su departamento, ubicado en la calle Compañía, al que se habían mudado hace unas semanas.
Mientras el de Merced estaba en venta, desde ese día ella perdió contacto con él. La muerte de Chris fue trágica. A pesar de sus defectos, su ego inflado y la probabilidad de que sus logros reales no fueran tan grandes como a él le gustaba que todos creyeran, aún así tenía una mente brillante y mucho más potencial. Puede que haya tenido muchos enemigos, pero también tenía amigos que lo describían como un tipo inteligente y agradable. Alguien que podía hacer reír a la gente y que no tenía miedo de hacer el ridículo en el proceso. Considerando sus problemas de salud mental y su intento previo de dejar este mundo, tristemente no fue una gran sorpresa que esta vez realmente lo hiciera. ¿Pero lo hizo él o pudo haber estado involucrada otra persona? Aunque el artículo de El Mercurio afirmaba que la decisión de Chris se debió a una discusión que tuvo con su novia, un artículo de Wired afirmó después que ninguno de sus amigos sabía por qué lo había hecho. Esta vez, en diciembre de 2002, un miembro del grupo general de Winnipeg le dijo a Chris: «Oye, ¿no eras tú el chico con las ambiciones de SU? Parece que encontraste una manera de hacer esto y salir como mártir en vez de cobarde». Chris respondió: «¿Sabes qué, Ray? Hay mucha verdad en lo que has dicho. La idea de ese fue eliminada de mí en Toronto en 1990, pero puedo decirte que todavía lo siento, especialmente en esta época del año. Sé que matar nunca volverá a ser una opción, y esto parece ser lo mejor que puedo hacer con ese sentimiento, aparte de negarlo. Quizá para esto fue todo desde el principio». Muchas cosas pueden cambiar en 3 años, pero al menos por ahora. Chris parecía bastante seguro de que ya no veía la muerte como una opción, y no lo había hecho desde el incidente de la armería, 12 años antes. Esto no es exactamente consistente con su último comentario sobre su sobredosis en 1997, pero, de nuevo, no dijo explícitamente que planeaba morir realmente, esta vez. El incidente en la tienda de armas pudo ser un grito de ayuda, ya que intentó obtener ayuda sin éxito días antes. Su última interacción en línea indicó que había tenido una sobredosis de nuevo, y es completamente posible que, cuando eso falló, decidiera intentar otro método. Pero ¿está fuera del ámbito de lo posible que esto haya sido otro grito de ayuda? ¿Y que alguien más, por alguna razón, aprovechó la oportunidad para finalizar su intento? Después de todo, pasaron 3 días entre su última comunicación en línea y cuando encontraron su cuerpo, ¿realmente tuvo una sobredosis en primer lugar? Él sí publicó la nota en su blog, pero, curiosamente, la dirección IP que se usó para publicar en el foro era diferente a la que normalmente usaba. Afirmó que estaba en un café entonces, lo que explicaría la IP diferente. Pero si realmente planeaba morir, ¿por qué se sobredosificaría en un lugar público rodeado de personas que probablemente intentarían salvarle la vida? Además, había otro detalle interesante en la cita del artículo de El Mercurio. La fiscal Lorena Canacre dijo que aunque las investigaciones hablan de un suicidio, todavía queda por investigar por qué había sangre cerca del cuerpo del canadiense. Esto implica que los investigadores consideraron la posibilidad de que hubiera habido juego sucio involucrado. No es como si hubiera una explicación razonable para la presencia de sangre con la supuesta causa de muerte. ¿Pudo alguien asesinarlo y arreglar la escena para aparentar otra cosa? Chris había hecho varios enemigos en su vida. A algunos supuestamente les debía mucho dinero. Así que no es como si no hubiera nadie que posiblemente quisiera verlo muerto. Otra cosa interesante que encontré es un comentario en el grupo general de Winnipeg de marzo de 1997, en el que Chris afirma que la noche anterior alguien intentó matarlo muy en serio disparando a su auto. Él antecedió eso, diciendo que debatió consigo mismo si publicarlo como un hecho o como ficción, y decidió simplemente llamarlo ficción, por ahora porque es más fácil. Parece dar a entender que sí ocurrió, pero dijo que es ficción como advertencia o algo similar. No tengo idea si está diciendo la verdad o no. No creo el resto de su historia relacionada con alguien que conoció y le habló de una conspiración militar. Los detalles realmente no son relevantes, pero quién sabe si de verdad alguien quería matarlo. Quizás esa fue parte de la razón por la que se fue de Winnipeg poco después.
Honestamente, es difícil decir si podría haber algo más detrás de la muerte de Chris sin más información. No parece haber ninguna otra fuente original sobre esto en ningún otro lugar de Internet. El artículo de Wired que mencioné antes también detallaba la muerte de otro pionero de la inteligencia artificial y rival de Push, de Chris. Al igual que Chris, Push siempre había estado fascinada por los robots y la inteligencia artificial, y decidió comenzar un proyecto llamado Mente Abierta. Sentido común, muy similar al proyecto MindPixel de Chris, era una base de datos de conocimientos de sentido común con contribuciones abiertas. Pero mientras que MindPixel tenía preguntas de sí o no, Mente Abierta recopilaba afirmaciones fácticas. Naturalmente, comenzó la competencia entre Chris y Push. El segundo Push presentó Mente Abierta. Aquellos que ya habían criticado a MindPixel eran escépticos, por decirlo menos, respecto a Mente Abierta. Con un usuario preguntando ¿en qué es menos tonto que MindPixel? Push respondió, MindPixel no es tonto, es valiente. No estoy de acuerdo con la forma en que McKinstry lo está haciendo como empresa, dando acciones que nunca tendrán valor en lugar de hacerlo público de inmediato. Y la idea de MindPixel de entrenar una red neuronal con la base de datos es claramente ridícula. También creo que nuestra interfaz es mejor. Push había escrito mal el apellido de Chris, y Chris respondió primero, no, Ian McKinstry, y segundo, tu declaración es engañosa. La base de datos está disponible públicamente en este momento, solo que no para uso comercial. Luego dijo que si Push pensaba que MindPixel era ridículo, tal vez estaría dispuesto a apostar sobre cuál base de datos sería la primera en lograr inteligencia. Reconoció que la interfaz de OpenMind era mejor, pero señaló que tuvo que escribir MindPixel él solo. De cualquier manera, él creía que MindPixel tenía una ventaja significativa. Requería que sus colaboradores accionistas verificaran la exactitud de las afirmaciones de los demás. Insinuó que OpenMind terminaría lleno de basura sin ningún tipo de mecanismo de validación. Aunque ambos criticaban válidamente los proyectos del otro, había una competencia sana entre ellos. Parecía que tenían cierto nivel de respeto y admiración mutua. Push describió a Chris como un buen tipo, y Chris en realidad esperaba formar una sociedad con Push, aunque esto nunca llegó a suceder, ya que el colaborador de Push más tarde afirmó que Chris era fundamentalmente diferente a ellos, y pensaban que la gente no querría participar en un proyecto que estaba haciendo rico a un tipo en Chile. MindPixel se había lanzado antes que OpenMind, y aún así, parecía que Chris era quien estaba más ansioso por ganarse la aprobación de Push. Con el tiempo, aunque esto se manifestaría en lo que desde fuera parecía resentimiento, Push aparentemente seguía prosperando. OpenMind pasó a formar parte de la división de computación de sentido común del Instituto de Tecnología de Massachusetts Media Lab, y tenía muchos otros objetivos que lo mantenían ocupado, trabajando en otro proyecto de investigación para su doctorado, colaborando con expertos en inteligencia artificial de renombre, dando conferencias en todo el mundo. Mientras tanto, Chris se estaba deteriorando, además de sus problemas de salud mental. Las perspectivas de MindPixel estaban disminuyendo, al igual que CR6 amenazadas por la falta de habilidades empresariales de Chris. No tenía socios comerciales ni aplicaciones en puerta, y aparentemente no tenía intención de cumplir ninguna de las promesas que había hecho a sus accionistas. La única ventaja que tenía sobre OpenMind era que contaba con muchas más contribuciones, pero ¿de qué servía eso cuando el propio proyecto había perdido el rumbo? Finalmente, MindPixel fue descontinuado en 2005. Perdió su servidor gratuito en septiembre y Chris falleció antes de completar sus planes para reescribirlo como MindPixel 2. Eso estaba destinado a aparecer en un nuevo servidor en Francia. Solo 8 días antes de que Chris anunciara en línea que había tenido una sobredosis, comentó en el blog de Push, sonando algo amargado. 6 meses antes, Push había terminado su tesis y anunció que ahora era el Dr. Singh, y, en la misma publicación, habló de algunas ideas nuevas que su colega había estado desarrollando sobre cómo crecen las minas. Chris dijo que esas ideas no eran nuevas y comentó en la publicación, señalando que se parecían a un artículo de 1993 al que enlazó en su blog. Él dijo:
La idea me recordó mucho a algunos experimentos de redes neuronales que repliqué en 1997. Push no respondió. Además, como sabes, Chris no esperó mucho para una respuesta. El 28 de enero, Bob Mottram, quien rechazó una oferta sin pago para ser desarrollador principal de software en MindPixel en 2001, pero aún así siguió el trabajo de Chris hasta su muerte y publicó una esquela para Chris en su propio blog, titulada Leyendas en Inteligencia Artificial, Chris McKinstry. Bob habló amablemente de Chris e insinuó que su muerte fue una gran pérdida para el potencial de la inteligencia artificial, diciendo, cito, "Por ahora, el último hombre en pie en este juego es Push Singh". Push parecía destacar en varios aspectos que Chris había fracasado, pero eso no significa que no estuviera sufriendo en su vida personal. Se había lesionado gravemente la espalda mientras movía muebles y como resultado estaba en dolor constante. A veces no podía hacer nada porque el dolor era tan intenso. El 28 de febrero de 2006, menos de 5 semanas después de la muerte de Chris, Push se quitó la vida de una manera casi idéntica. Algunos se preguntaron si los dos hombres habían hecho algún tipo de pacto, lo cual personalmente creo que es poco probable. Dudo que realmente hayan tenido mucha comunicación directa, especialmente en el tiempo previo a sus muertes. Apenas eran amigos cercanos y no parecía haber ninguna intención de que sus muertes tuvieran un significado mayor. No es como si lo hubieran hecho para dar un mensaje. Creo que es más plausible que Push se haya inspirado en Chris. Al igual que Chris, la muerte de Push también está envuelta en misterio. Casi no hay información sobre eso en línea, y parece que la gente no quiere hablar al respecto. Varios de sus colegas se negaron a ser entrevistados para el artículo de Wired, y después de que Wired comenzó a hacer preguntas, el Instituto de Tecnología de Massachusetts eliminó el wiki de homenaje a Push. Su amigo de la infancia dijo esto sobre su muerte. A veces pienso esta idea totalmente ridícula de que lo eliminaron como al final de Terminator 2. No le daría importancia a este comentario, pero sí encontré un par de comentarios en línea que sugerían que las muertes de Chris y Push estaban relacionadas y que podría haber habido juego sucio involucrado. Sí parece un poco extraño que dos hombres de Canadá, que estaban desarrollando proyectos similares y en competencia, murieran casi exactamente de la misma manera, con menos de 5 semanas de diferencia. Pero al final, sin más información, es imposible decir si fueron sospechosas o no. Desafortunadamente, creo que es bastante plausible que ambos hombres, por sus propias razones, simplemente ya no quisieran vivir. Al menos probablemente ese fue el caso de Push. Pero todavía hay una teoría más que necesitamos considerar sobre la muerte de Chris, y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Antes de entrar en detalles, vale la pena señalar que muchas personas consideraban a Chris una estafadora. Ya hablamos un poco de eso respecto a CR6. Es difícil determinar si fue un intento genuino de un emprendimiento rentable o si todo fue solo una estafa para promocionar sus proyectos de inteligencia artificial y estafar a la gente con su dinero. Cuando se trató de MindPixel, Chris volvió a fallar en cumplir las promesas que les había hecho a los accionistas. No sé si ese era su plan desde el principio o si simplemente las cosas no salieron como esperaba, pero parece que varias personas también perdieron dinero con este proyecto. También tuvo el descaro de pedirle a varias personas que trabajaran para él gratis, incluyendo a Bob Mottram, quien escribió la esquela que mencioné antes. No puedes evitar preguntarte si Chris, aunque tenía un interés genuino en el desarrollo de la inteligencia artificial, en realidad solo buscaba beneficiarse a sí mismo y obtener ganancias personales. Tal vez haya usado o engañado a otros para lograr sus objetivos, sin pensar mucho en ellos. Un comentario en el grupo general de Winnipeg resumió algunos de sus otros proyectos que posiblemente podrían haber sido estafas. Cita: "Hace mucho tiempo, en 1995, un sujeto llamado Chris McKinstry publicó algunas afirmaciones asombrosas en CompyNatLang sobre un chatbot que había creado llamado Jackie. Él invitó a enviarle preguntas por correo para probarlas con ella, así que le mandé algunas y las respuestas que él dijo que ella dio activaron mi alarma de engaño. También desmentí a Rakta en 1993. Él me ofreció enviarme el programa en sí si firmaba un acuerdo de confidencialidad, pero le dije que no estaba interesada.
lo cual, por alguna razón, lo llevó a iniciar una vendetta que todavía sigue peleando. En 1996, él lanzó un proyecto de inteligencia artificial con participación del público, que yo considero totalmente falso, pero que ha recibido una cantidad absurda de atención por parte de profesionales, quienes deberían saberlo mejor. En 1997 causó revuelo con una de las primeras telenovelas en línea, pero fracasó en menos de 6 meses. Persisten los rumores que McKinstry niega de que tomó el dinero y se fue. Para 1999 ya se había recuperado en Chile, trabajando en radioastronomía, donde siguió aprovechando la máquina de publicidad con un toque mágico, /entrevista, etc. Vi un artículo de la British Broadcasting Corporation esta mañana sobre el telescopio chileno y me puse a pensar si se habría autodestruido. Sin embargo, su página web personal, que carga lento, está en silencio desde hace un año. Así que empecé a hacer búsquedas en Guyar y pronto me di cuenta de que había tantos fragmentos de información desconectados que necesitaba empezar una línea de tiempo para ordenarlos. Suelo comenzar con las publicaciones más antiguas de celebridades en Internet. En el caso de Chris, datan de 1993. Sus publicaciones de los primeros 2 años son reveladoras. Muchas ofertas de negocios sospechosas, como el controlador de semáforo infrarrojo en diciembre de 1994 y la absurda construcción de autobuses y celdas solares en el sótano, en enero de 1995. En julio de 1995, Chris dijo que hacía hologramas, además de muchos otros proyectos dudosos. Él era bastante abierto sobre el hecho de que fumaba marihuana, tomaba dietilamida de ácido lisérgico y fumaba Anbesol. No tengo idea de qué es eso, a menos que en realidad se refiriera a Anbesol, un medicamento para aliviar el dolor oral. Quizás algunas de estas afirmaciones extravagantes que hizo fueron mientras estaba bajo la influencia de las drogas, cuando, en el punto máximo de su delirio de grandeza, estaba convencido de que realmente podía lograrlas. Aún así, aunque muchos notaron que era puro cuento, logró engañar a bastantes personas con cada nueva idea que tenía. De todos modos, toma todo eso como contexto para la teoría que estamos a punto de abordar. Cuando estaba navegando por el Grupo General de Winnipeg buscando alguna mención sobre la muerte de Chris, me sorprendió ver que varias personas ni siquiera estaban convencidas de que realmente haya muerto. Aquí hay un par de comentarios. Solo creeré que se quitó la vida cuando su asqueroso cadáver termine de regreso en Canadá. Hay demasiada corrupción allá abajo como para creer en cualquier cosa que salga en sus medios. Se sabía que estuvo en el norte de Estados Unidos hace un par de años, así que es probable que nunca haya estado en Chile para empezar. No recuerdo la fecha exacta, pero no es reciente. Fue una noticia menor. En uno de los periódicos de esa época, hubo un rumor de que fingió su muerte para alejarse de su pasado. Por lo que recuerdo de él y por lo que decían los policías locales que trabajaron con él, es una posibilidad. En respuesta al comentario, sí sé que el hombre cometió... Mentira. Todo lo que sabes es que hubo un informe en internet de que supuestamente murió de ese. Y eso está muy lejos de ser una prueba real o evidencia de algo. Era un estafador cuya única habilidad era ser estafador. Eso no lo hace inteligente, solo lo convierte en un estafador profesional. Parece que solo hay una fuente que alguna vez informó sobre la muerte de Chris. El artículo que cité antes en el video, la Wikipedia de Chris y las pocas otras referencias, todas citan este mismo artículo como fuente. Es un poco extraño. Chris no era exactamente una celebridad de primera, pero tampoco era un don nadie. Uno esperaría que hubiera más reportes de todos modos. Regresemos a CR6 por un momento. Ya mencioné que un grupo en Discord buscaba a CR6. No sé si el servidor sigue activo, pero no pude encontrar un enlace de invitación que funcionara en ningún lado, así que no he podido acceder. Blameton Jorge habló sobre CR6 en un video hace un par de años y entrevistó a alguien del grupo de Discord conocido como Network Opera, a quien llamaremos Opera, quien reveló información muy interesante y misteriosa. Te recomendaría que veas ese video si quieres escuchar la entrevista en sí. Pero lo resumiré ahora, después de contactar a un par de personas que al final no proporcionaron ninguna información nueva.
Una persona con el nombre de usuario HeavyEarly69, a quien llamaremos Heavy, se unió al servidor Opera. Cuando le preguntaron si venía de Reddit, respondió, más o menos, solo observaré un rato antes de participar. Parece que Heavy era solo una persona al azar que quería ponerse al tanto antes de unirse a la búsqueda, o alguien que tenía información privilegiada, quería captar el ambiente antes de revelar algo. Unas horas después, Heavy envió una foto al chat de lo que parecía ser un anuncio de periódico para CR6. Esto de inmediato atrajo el interés de Opera tras muchas horas buscando en Internet. En cada archivo que pudieron encontrar, aún no se habían topado con esta imagen, así que hicimos una búsqueda inversa de la imagen y no hubo coincidencias. Opera preguntó a Heavy quién era y obtuvo la vaga respuesta, alguien que estuvo ahí. Él continuó diciendo, cito, «Tengo que saber por qué todos están tan interesados». El Internet estaba en su infancia, no existían Facebook ni Twitter, era el viejo oeste, era un culto a la personalidad, todo giraba en torno a Chris. Todo esto era muy extraño para Opera, quien entendía por qué Heavy querría anonimato, pero parecía algo más que eso, parecía que Heavy no quería que nadie investigara esto. Opera explicó que, aunque escucharon que el CR6 resultó ser un desastre, todos estaban interesados porque seguía siendo accidentalmente histórico. Heavy contestó, quizá algo despectivo, insinuando que todo era solo por Chris. Nadie recibió pago, fue una farsa. Opera entonces le preguntó directamente, ¿tú trabajaste en el CR6? Él respondió, no creo que deba decir nada más, y eso fue todo. Él los ignoró y nunca más se supo de él. Opera luego contactó por Facebook a una mujer no identificada en el video de Échale la culpa a Jorge, así que llamémosla María. Recibió una respuesta de alguien que decía ser su asistente, pero pronto se dio cuenta de que no estaba hablando con su asistente, sino probablemente con la propia María. Él cree que mencionó a un asistente para no tener que dar detalles específicos al respecto, y probablemente tiene razón, pero sinceramente es extraño. ¿De qué podría estar tan reacia a hablar? Opera explicó que investigaban por qué la gente era tan evasiva sobre CR6 y no quería recordarlo. Ella dijo que la parte más importante de eso es que Chris no le pagó a nadie. No puedo ser la única que no se lo cree para nada. Me imagino que debe ser sumamente frustrante que te engañen para que desperdicies tu tiempo y esfuerzo en un proyecto, solo para no recibir nada del pago que te prometieron. Pero ¿por qué eso te impediría siquiera hablar de ello? 25 años después. No culpo a la gente por seguir resentida, pero estoy segura de que hay más detrás que solo no haberles pagado. Me pregunté si Chris les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad para que no hablaran, pero él llevaba 18 años muerto en ese momento, a menos que no lo estuviera, claro. De cualquier manera, el secretismo y la falta de cooperación de varias personas parece insinuar que hay algo más profundo y oscuro, de todos modos. Opera reconoció que se equivocó al decirle a María que no le sorprendería que el CR6 fuera malo. Porque ¿por qué alguien siquiera querría intentarlo si no le están pagando? María se puso a la defensiva y dijo que todo el equipo creativo llegó a ser muy exitoso en sus respectivos campos. Ella era muy protectora con ellos y no quería que fueran criticados de ninguna manera. Esto fue una confirmación más para Opera de que estaba hablando con María en persona y no con su asistente. ¿Por qué una asistente se esforzaría tanto en defender un trabajo del que ni siquiera era responsable? Pero también me pregunto por qué la propia María se esforzaría tanto en defenderlos. Después de ver algunas interacciones en línea entre otros miembros del equipo, no sentí que todos fueran amigos cercanos ni nada por el estilo. Claro, haz el punto de que tus colegas de hace 25 años hicieron lo mejor que pudieron y no eran inútiles en su trabajo. Pero ¿por qué ofenderse personalmente? Después de esto, la supuesta asistente de María envió un último mensaje diciendo algo como: «Gracias por tu curiosidad. Ya he dicho suficiente». Con suerte María volverá en un par de días para aclarar las cosas y he aquí, ni María ni su asistente volvieron a contactar a Opera nunca más.
Así que son dos personas que de alguna manera estuvieron involucradas en la producción del CR6 que claramente no querían hablar mucho al respecto. Ambas dijeron que ya habían hablado suficiente antes de desaparecer y nunca se supo más de ellas. No se ha logrado contactar al elenco pese a los intentos de localizarlos. Como lo dijo Jorge, la mayoría de ellos son personas al azar, sin nombre, y no queda ningún rastro de ellos en línea. Quizás la única esperanza de recuperar CR6 sería localizar al elenco, considerando que Chris afirmó haber vendido los derechos de marcas registradas, historia, personajes y software de producción al elenco, por uno en junio de 1997. ¿Quién sabe si eso siquiera es verdad? Anita Dittmar, quien mencionó haber protagonizado CR6 en su blog, nunca dijo nada sobre poseer los derechos del programa, y pensarías que eso sería algo que valdría la pena mencionar. Todo lo que dijo es que tenía el segmento de Cable News Network en Video Home System, así que es seguro asumir que no tenía en su poder ninguna parte de CR6 en sí. Intenté contactar a 4 personas involucradas con CR6 en Facebook. Al menos 3 de ellas son bastante activas, y 2 han publicado públicamente desde que envié mis mensajes, pero ninguna respondió. Es seguro decir que la búsqueda de CR6 se ha topado con un muro, y no puedo decir que tenga mucha esperanza de que alguna vez se encuentre. En cuanto a las interacciones extrañas de las personas con las que sí logré contactar, realmente no sé qué pensar al respecto. Si contrastas sus reacciones con las de Ian McCausland, es aún más desconcertante. No pudo proporcionar mucha información nueva, pero sin duda parecía mucho más abierto que los demás, e incluso hizo un esfuerzo adicional para intentar encontrar a otras personas que formaron parte de CR6. Me hace preguntarme si pasó algo entre Chris y algunos de los otros miembros del elenco, de lo que Ian no tenía conocimiento. Sigo pensando en ese comentario en su publicación de Facebook de la mujer que afirmó que Chris la había engañado para que fuera coproductora ejecutiva en lugar de actriz. Trabajé con él en su casa hasta que se volvió aterrador. ¿Qué habrá querido decir con esto? Suena mucho más serio que simplemente no le pagaran por su trabajo. Al navegar por el grupo de Google de Winnipeg General, me encontré con algunos comentarios que indicaban que podría haber otro lado de Chris. Ya sabemos que probablemente estafó a muchas personas, que muchos lo consideraban narcisista, provocador y amargado. Una cosa que creo que aún no he mencionado es eso. Abandonó a su esposa, a quien admitió haber sido infiel, y a su hijo en Canadá, cuando huyó a Chile, dejándolos endeudados. Eso probablemente fue causado por él, así que también podrías agregar egoísta a esa lista. Sabemos que luchó con su salud mental durante la mayor parte de su vida adulta. Pero hasta que revisé bien el grupo general de Winnipeg, no noté que alguna vez fue un peligro para alguien más que él. Así que imagina mi sorpresa cuando me encontré con varios comentarios que afirmaban que él había golpeado con una pistola a su exnovia cuando vivía en Canadá. Chris negó rotundamente estas afirmaciones, y sin una fuente confiable que las respaldara, teniendo en cuenta que era una persona muy poco querida. Sabemos lo rápido que los rumores sin fundamento se propagan en una comunidad. No estaba 100% convencida hasta que vi el documental El hombre detrás de la cortina. Este documental cubre el trabajo de Chris relacionado con la inteligencia artificial, mientras profundiza en su mente atormentada y finalmente en su muerte. Una de sus amigas mencionó que él tuvo un montón de relaciones y la mayoría no terminaron muy bien. Luego, una de sus exnovias, Diana, describió su relación con él poco después de conocerlo. Ella fue hospitalizada y le diagnosticaron esclerosis múltiple, y dijo que le preocupaba que nadie la fuera a mirar. Pero Chris sí la miró, se preocupó por ella y de todas formas le gustaba. Él le dijo que era solo una etapa, que la superaría y estaría bien, y que él la apoyaría. Cuando comenzó su relación, todo era perfecto, ambos estaban tan enamorados, pero pronto Diana vio un lado diferente de él. Cita, él tenía 2 caras, hoy te amo y mañana te odio, con todo mi ser. Se volvió algo loco y agresivo con otras personas y agresivo consigo mismo. Debíamos mudarnos y como él no quiso ayudar, lo hice sola. No podía mover mi mano ni mis pies. Moviendo todas las cosas al otro departamento, me sentí muy sola. Llamé a mi amigo y le pedí que los chicos me ayudaran a cargar las cosas.
Él se molestó por las personas que me ayudaron. Decía que le estaba siendo infiel porque pedía ayuda. Fue una locura, así que agarró su martillo y empezó a golpear los maniquíes. Tuve que regalar 2 porque los rompió. Estaba tan asustada que pensé que me iba a golpear la cabeza con el martillo. Así que mi interpretación de esto es que Chris Love bombardeó de amor a una mujer vulnerable en su momento más vulnerable. Y cuando él se ganó su confianza, mostró su lado violento, haciendo que ella temiera por su vida. ¿De verdad es tan increíble que él haya golpeado con una pistola a otra de sus exnovias? La mujer que comentó en la publicación de Ian en Facebook dijo que cuando trabajó con Chris en su casa, él se volvió aterrador. La persona con la que Oprah habló en Facebook, que parecía reservada y al final se preocupó de haber dicho demasiado, también era una mujer a la que Oprah se refirió. Heavy Early, de 69 años, se unió al grupo de Discord y desapareció tras decir que habló de más. Pero por lo que vi, en realidad no dijeron nada que implicara o confirmara que fueran un hombre, así que es posible que también fueran una mujer. De cualquier manera, estoy notando un patrón aquí, y potencialmente está empezando a tener sentido porque Ian no tenía problema en hablar del programa abiertamente. ¿Por qué? El otro individuo masculino contactado por Oprah realmente solo dijo que no quería reiniciar el odio hacia Chris porque no tuvo experiencias negativas con él. Pero parece que no se puede decir lo mismo de al menos 2 de las mujeres. Para aclarar, no insinuó que Ian o el otro hombre encubrieran a Chris. No sé si lo estaban, pero no tengo ninguna razón para creer que lo estuvieran. Es completamente posible que algunas de las mujeres involucradas con CR6 hayan visto un lado diferente de Chris, un lado que quizás los hombres no conocían. Y eso las aterrorizó, pero ¿por qué seguirían estando tan aterrorizadas? 25 años después y 18 tras la muerte de Chris, ¿lo ocurrido fue tan traumático que aún las afecta? ¿O acaso no creen que Chris se haya ido hace mucho y que ya no puede hacerles daño? El otro hombre no identificado realmente no quería que Chris fuera odiado después de su muerte, o no quería alentar el acoso hacia un hombre que sigue muy vivo. Días después de la charla de Oprah con Mary, Dustin, involucrado con CR6, se unió al servidor de Discord y respondió a la captura del correo de la cita del hombre no identificado. Debo admitir que coincido con él, al menos en cuanto al legado de Chris. Sí, fue acosado en línea, pero él también fue abusivo. Trataba mal a la gente, los estafaba, no les pagaba y trataba de ponerlos unos contra otros, a veces con éxito. Si te acercas a quienes trabajaron en el programa diciendo «queremos restaurar el legado de McKinstry», probablemente encuentres resistencia. Es solo mi opinión. Sí, tenía una enfermedad mental, pero también era un estafador brillante y sabía lo que hacía. Él sabía que no perdió dinero y sabía que había engañado al equipo creativo. De 69,000... También le debía dinero al Hotel Mariachi, a la compañía de limusinas, al Pyramid Cabaret, a la empresa que proporcionó las luces para el lanzamiento. Brown Communications, Jaguar, etc. No le pagó a nadie. Brown Communications era la empresa que produjo el video promocional del CR6. Dustin continuó diciendo que Chris solía acercarse a actores o modelos jóvenes y aspirantes. Convencía a personas que querían hacerse famosas de que el programa sería enorme, así que si se unían desde el inicio, crecerían junto con él. Porque era la primera serie web en la historia de Internet, aunque técnicamente no lo era, aunque se podría argumentar que al menos se suponía que debía ser un paso adelante respecto a las pocas series que ya existían. No es que eso importara. Siento que para Chris la verdad no importaba mucho, siempre que lograra convencer a los demás de que decía la verdad. El siguiente mensaje de Dustin fue aún más intrigante. Escuché que Brown Comunicaciones tenía una agencia de cobranza muy agresiva tras él y que McKinstry fingió su propia muerte para escapar de sus acreedores. Si eso es verdad o no, quién sabe. ¿Pero es capaz de hacer algo así sin duda? Así que aquí tenemos a otra persona que cree que es posible que Chris fingiera su propia muerte, y esta vez es alguien que realmente trabajó junto a él.
Ahora podrías estar pensando, esto es solo un montón de teóricos de la conspiración dándole demasiada importancia a los rumores locales y dejando volar su imaginación. Recuerda que normalmente donde hay humo hay fuego. Y ten la seguridad de que todavía quedan algunos giros en esta extraña historia. Cuando Oprah le preguntó a Dustin si había alguna evidencia de esto, él respondió: cada vez que alguien intenta corregir su entrada en Wikipedia para agregar que estafó a mucha gente, siempre vuelve rápidamente a la versión original. Cuando Oprah revisó el historial de ediciones de la página de Wikipedia de Chris, notó otra línea que estaba siendo disputada. Cito: hasta el 27 de febrero de 2006, su familia no ha reclamado su cuerpo. Hasta el 11 de abril de 2006, los rumores de que la familia está haciendo el papeleo necesario o de que su cuerpo regrese a Canadá no han sido verificados. Recuerda que Chris supuestamente murió en Santiago, Chile, donde había vivido durante muchos años, y hasta donde yo sé, toda su familia todavía vivía en Canadá. Había una fuente que decía que la familia de Chris no reclamó su cuerpo, pero ahora ese enlace está muerto. La línea que cité fue eliminada repetidamente por una dirección IP, dejando comentarios insistiendo en que su cuerpo fue reclamado, pero sin proporcionar una fuente para esa información. Cuando esa dirección IP se rastreó con un localizador de IP, se determinó que estaba ubicada en Santiago, Chile. Como quizá ya notaste, Chris participaba frecuentemente en el grupo de Google General de Winnipeg. Incluso años después de que huyó de Canadá y se mudó a Chile, había algo que siempre lo hacía regresar al grupo dedicado a su ciudad natal. Aunque parecía que la mayoría de las personas con las que interactuaba ahí sentían al menos un leve desprecio por él, tal vez él lo veía como su conexión con el hogar. Tenía un apego tan grande que siguió publicando ahí incluso después de su muerte. Menos de un mes después de que supuestamente Chris muriera, él, o alguien que fingía ser él, hizo varios comentarios en el grupo de Winnipeg. Aquí tienes un ejemplo. El texto morado es al que está respondiendo. No sé quién era Chris McKinstry, ni me importa quién era yo era. Ni soy la persona más brillante que ha surgido de la cloaca que llamas hogar. Yo ya era millonaria muchas veces mientras tú todavía estabas amamantándote de los pechos de tu madre. He creado software de protección contra copias, el mayor proyecto de inteligencia artificial del mundo y una telenovela en línea innovadora. Podría mostrarte cosas que nunca has visto. Soy K. Cristóbal McKinstry. Sí sé que él cometió eso. No fue difícil. Una bolsa sobre la cabeza, atada a la línea de gas. La séptima dimensión me recibió con los brazos abiertos, por lo que parece. Era un tipo inteligente que seguramente molestó a muchos usuarios al hacerles pensar que todos los que usan Internet son unos descerebrados. Soy la única luz en este mar de oscuridad. Mi punto es arrojar luz sobre las respuestas y reacciones mezquinas y casi alegres de otros usuarios ante la muerte de McKinstry. Se burlan de mí, pero al final yo río. Ahora estoy en el continuo del espacio mental de 7 dimensiones. Estoy en todas partes. Soy todo. Burlarse de los muertos es mal karma y demuestra un carácter sumamente bajo. Es tan insaciable el gusto por los ataques ad hominem. ¿Ahora debe dirigirse también a los muertos, además de a los vivos? McKinstry ya no está aquí para defenderse, ¿verdad? ¿No lo entiendes? Patear a un hombre cuando está caído es el acto de un verdadero cobarde. El karma es una invención humana. Aquí, en la séptima dimensión, solo existe el increíble poder de mi mente, y es bueno. Revuélquense en su inmundicia, coman su comida chatarra, reproduzcanse con sus mujeres fétidas. Yo estoy en un lugar mejor, sí lo estoy. K. Cristóbal McKinstry, dejen de actuar como enanos mentales, brincando por ahí cacareando que la bruja está muerta. ¿Por qué les molesta mi ascensión a una forma de energía sobrehumana? Así que las séptimas dimensiones del continuo espacio mental son inspiradoras. Maduren y dejen descansar a este tipo. Esta noche te observaré desde la esquina oscura de tu habitación mientras estés acostada en tu cama. Te quiero, me intrigas. Tuya desde la séptima dimensión. K. Cristóbal McKinstry, Droby 21 Morgue del Hospital General, Santiago, Chile.
Alrededor de un mes después de esto, otro comentario decía: han pasado 2 largos meses que he estado en este cajón estrecho y refrigerado. Comienzo a oler mal y varios líquidos de mi descomposición se acumulan en mi espalda. Mi piel está desprendida y floja como la de un gato, y mis tejidos conectivos se degradan. Estoy segura de que mis brazos se soltarían con un tirón. Por favor, convenzan a las autoridades de enviarme de regreso a Winnipeg Code. Quiero que me entierren junto a la buena gente de Winnipeg General. El continuo mental del espacio de 7 dimensiones es increíble. Deberías liberarte de tu envoltura de carne y unirte a mí desde el pasado, el presente y el futuro. K. Cristóbal McKinstry, Droby 21 Hospital General Morgue, Santiago, Chile. La conversación sobre la séptima dimensión parece ser una referencia a uno de los comentarios que dejaron en su última publicación antes de su muerte. Dado el acoso que experimentó en vida, ciertamente es posible que alguien haya decidido molestarlo incluso después de su muerte, fingiendo ser él. Pero si Chris realmente fingió su propia muerte, no me sorprendería que siguiera publicando en línea. Probablemente le habría divertido mucho. Estas publicaciones son muy inquietantes de leer. Lo interesante es que Chris a menudo les decía a sus amigos que tenía la intención de subir su conciencia a una máquina. Él escribió varios divagues en cuadernos, hablando sobre la inmortalidad, aparentemente teorizando que tendría que elegir morir para lograr eso. Quizá esa podría haber sido parte de su razón para morir si es que murió. Si no lo hizo, tal vez publicó en línea después para que pareciera que se había vuelto inmortal. Si algún día es posible transferir la conciencia a una máquina, en 2006 no lo era, y Chris lo sabía. Así que quizá lo mejor que podía hacer era fingir su muerte y convencer a la gente de que había encontrado la manera. No olvidemos que bien pudo haber tenido razones legítimas y serias para fingir su muerte. Se hizo de muchos enemigos, le debía mucho dinero a mucha gente. Al parecer, tenía una agencia de cobranza agresiva tras él. También se decía que lo buscaban en Canadá por no pagar impuestos, así que no me sorprendería si tampoco pagó impuestos en Chile. Él aceptó tener aventuras durante su matrimonio. ¿Quién asegura que no estuvo con una mujer casada? Su esposo se enteró y fue tras Chris. Yo sí le creo a su exnovia cuando dice que él destrozó su casa con un martillo. Y si él hubiera atacado físicamente a otra mujer y las consecuencias de eso hubieran puesto su vida en riesgo. También está el comentario que hizo en 1997 sobre que intentaron matarlo. No sé si lo creo, pero realmente no importa si es verdad o no, lo que importa es si Chris lo creía. Tenía antecedentes de abuso de drogas y enfermedad mental, lo cual se combinó. Además, la posibilidad muy real de que realmente hubiera personas tras él pudo haberlo llevado a convencerse de ello. La única opción que le quedaba era fingir su muerte, o estaría muerto de verdad. En cuanto a si es plausible que él pudiera haber logrado esto, Dustin y otros que lo conocían ciertamente parecen creer que sí. Honestamente no sé mucho sobre Chile, así que tómalo con cautela. Pero sí me encontré con varios comentarios en línea de personas que dicen vivir en Chile, hablando sobre cómo hay mucha corrupción y cómo no está fuera del ámbito de lo posible. Que con dinero y un par de conexiones podrías fingir tu muerte, especialmente hace casi 20 años. La información que hemos cubierto hasta ahora es un poco sospechosa, pero aún no he mencionado la evidencia más incriminatoria. No hay un certificado de defunción para Chris. El grupo de Discord ya había buscado un certificado de defunción o un informe policial, pero no hallaron nada. Pero como no eran de Chile, no sabían si esos documentos serían públicos de todos modos. Justo antes de que Eitan Jorge subiera su video, otro youtuber llamado Salion también hizo un video sobre CR6. Esto introdujo a muchas personas de habla hispana chilena al misterio, quienes tenían muchas más posibilidades de encontrar un registro de defunción. Y aún así nada. Opera accedió a una base de datos de defunciones, y cuando buscó el nombre de Chris, se encontró con un mensaje que se traducía como: estimado usuario, los datos ingresados no cumplen con los requisitos para emitir este certificado. Así que básicamente no había un certificado de defunción.
Y por si te preguntas si hubo algún error al ingresar sus datos, o tal vez no hay certificado porque él era originario de Canadá, este comentario de Reddit explica por qué ese no puede ser el caso. Cito, ya que él vivió más de 5 años en Chile. Él tenía derecho a votar y estaba en el registro de votantes, el cual por ley debe ser publicado algún tiempo antes de cada elección. Por supuesto, ahora está en línea y monetizado. Puedes buscarlo aquí y encontrar su número de identificación nacional. Solo ingresa McKinstry y te mostrará su información y la de su hijo también. Luego puedes ir al sitio web del Servicio de Registro Civil, donde puedes obtener gratis en segundos certificados de defunción, entre otros documentos. Si sabes el RUN de la persona, después de ingresarlo te mostrará un formulario para ingresar tu propia información. Tienes que usar un navegador de escritorio en el celular. Tienes que ingresar la información de la persona y la tuya en un solo paso. Si ingresas la carrera de McKinstry, no te lleva al segundo paso y en su lugar te muestra el mensaje. Estimado usuario, los datos ingresados no cumplen con los requisitos para emitir este certificado. Es el mismo mensaje que recibes si ingresas la carrera de una persona viva, y no es el mismo mensaje que recibes si ingresas una carrera inválida. También probé con algunos extranjeros famosos que murieron en Chile y que figuran en el registro de votantes y no recibieron error, lo que indica que el certificado de defunción está disponible. Así que no creo que ser extranjero explique el mensaje, así que dejen que las teorías de conspiración empiecen. Así que parece que la única razón por la que aparecería este mensaje en el sitio del registro es que Chris sigue vivo. Como dije antes, al principio parecía que solo había un solo informe sobre la muerte de Chris en el periódico y sitio web de El Mercurio. Ese enlace ahora está caído y la página solo existe como un archivo en Wayback Machine. Hay información contradictoria sobre lo que pasó con su cuerpo y aparentemente no hay fuentes creíbles para verificarlo. La página de Wikipedia sobre Chris decía que su cuerpo no fue reclamado, pero esta línea fue movida repetidamente por la dirección IP de Santiago, donde vivía Chris, y parece que no hay fuentes para verificar si fue reclamado o no. Según Wired, Chris fue incinerado y sus restos estarían bajo la cama de su hijo en el Reino Unido. Pero otra vez, no había fuente y está escrito más como rumor que como hechos reales. Chris publicó una foto de él y su hijo en Flickr en diciembre de 2004, y su hijo se ve muy pequeño, quizá de unos 3 años, así que supongo que tenía alrededor de 4 o 5 años cuando Chris murió. Parece un poco extraño que un niño de 4 o 5 años tenga las cenizas de su papá debajo de su cama. No estoy segura, creo que nadie ha encontrado una lápida o un memorial. El único obituario para Chris fue escrito por Bob Mottman, y no parece que se conocieran a nivel personal. En última instancia, no hay evidencia verificable de que Chris haya muerto en enero de 2006. Aunque no estoy 100% convencida de que Chris fingió su propia muerte, sí creo que es una posibilidad. Bien podría haber muerto desde entonces, pero hay bastante información que sugiere que podría no haber sido en 2006. Cabe señalar que, aparte de los comentarios en el grupo general de Winnipeg, que no se ha confirmado que sean de Chris, nadie ha encontrado publicaciones suyas en línea desde entonces. En el documental El hombre detrás de la cortina, un hombre llamado Pedro, quien era amigo y colega de Chris, describió cómo se enteró de la última interacción en línea de Chris y corrió a su casa para ver cómo estaba. Cuando llegó, había un oficial de policía que dijo que el hombre en el departamento estaba muerto. Pedro entró al departamento y vio el cuerpo de Chris con una bolsa sobre la cabeza. Por supuesto, podrías argumentar que Pedro sabía sobre la muerte fingida de Chris y que inventó esta historia para que pareciera más creíble. O que vio el cuerpo de otra persona. Después de todo, tenía una bolsa sobre la cabeza, así que Pedro nunca vio su rostro. Suena un poco exagerado, pero supongo que nunca se sabe. Sin embargo, otra cosa que vale la pena mencionar es que el artículo de El Mercurio decía que cuando encontraron el cuerpo de Chris, estaba completamente vestido, mientras que Pedro afirmó que Chris estaba desnudo y solo tenía una bolsa sobre la cabeza. Esta es una discrepancia bastante significativa y no estoy muy segura de qué pensar al respecto. De todos modos, te dejaré que formes tu propia opinión al respecto.
Es algo loco pensarlo. Todo esto comenzó como una búsqueda de una de las primeras series web que casi había sido olvidada. ¿Quién iba a pensar que su creadora resultaría ser un personaje tan complejo y enigmático? El comentario más reciente en el Lost Media Wiki es: esta búsqueda está muerta. Soy una observadora en casos de medios perdidos y algo activa en el servidor de la búsqueda CR6. En mi tiempo libre, intento archivar por mi cuenta lo hallado en el servidor. Pero el servidor en sí no es el mejor lugar para mantener una búsqueda como esta. Sin embargo, no importa, lo hago de todos modos. La búsqueda no es un medio perdido. Pero CR6 está atascado sin ninguna pista nueva. Las únicas personas que aún tendrían una copia de cualquier episodio no deben ser contactadas. Esas personas son las que ya fueron contactadas y dejaron en claro que no quieren involucrarse, o familiares y amigos que no tienen nada que ver con CR6. Un gran problema con la búsqueda es el propio Chris. Gran parte del atractivo de esta búsqueda no es el programa. Pero si Chris lo hizo o no, ¿qué hizo? ¿Quién era él? Y siendo realistas, esto no tiene nada que ver con la búsqueda en sí. Hemos tenido personas que hablaron con él en foros, que se acercaron, personas que interactuaron con él. Pero todo lo que podían ofrecer, si mal no recuerdo, tenía que ver con Chris y no con CR6. Si esta búsqueda da resultados, y no me malinterpretes, aunque este comentario suene pesimista, sí quiero que esto se encuentre parcial o totalmente. Necesita enfocarse en CR6 en sí mismo y no en Chris, lo cual es difícil. No hay un atractivo en Chris que CR6 no tenga por sí mismo, y hay una abundancia de información dejada por el propio hombre y las personas que lo conocieron. La persona que comentó tiene razón. CR6 es un tema interesante por sí mismo, pero queda opacado por el misterio de Chris. Y realmente no puedes hablar de cómo fracasó CR6 sin entrar en la controversia. Eso lleva a la teoría de que Chris fingió su muerte. Todo parece tan entrelazado, especialmente considerando que las personas que trabajaron en CR6 todavía no quieren hablar al respecto, casi 3 décadas después. Me tomó cerca de un mes, con pausas, investigar y escribir este guión. No creo haber pasado tanto tiempo en un video antes, pero encontré cada parte de esto tan fascinante. Chris afirmó que el CR6 mantendría el interés por décadas, y aunque fue cierto, no ocurrió como él pensaba. Voy a terminar el video con este comentario que encontré en el video de Blame It on Jorge. Casi me parece que este es el programa, un elenco y equipo que parecen repetir las mismas líneas, ser ambiguos sobre las mismas cosas. Un creador opinó que esto podría durar décadas. Viejo elenco y equipo que dejan lo que al final son migajas para un programa que son solo fotos. Todo lo que se necesitaría es que alguien tuviera la visión de lo que Internet sería o podría llegar a ser. Honestamente, los chistes sobre estas cosas no eran raros. Deberíamos hacer algo. Tal vez alguien lo encuentre en 20 o 200 años preguntándose cómo sería la arqueología de Internet en el futuro. Seguramente muchas personas sorprendidas actuaron casualmente con esa idea en mente. La posibilidad de que esto sea algo así no es absolutamente inconcebible. Quizás todos lo olvidaron, y ahora que la gente está interesada, solo están interpretando sus papeles y diciendo sus líneas. Está curiosamente definida como una telenovela, con elementos místicos, muerte, renacimiento, estados ambiguos entre medio, proyectada para durar décadas, ¿verdad? Las narrativas que surgen son ideales para eso. Me encantaría escuchar sus opiniones y teorías en los comentarios, además de cualquier sugerencia que tengan para un futuro video. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Gracias a mis miembros de Ko-fi y del canal, cuyos nombres aparecen en pantalla, aprecio mucho su apoyo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez en un nuevo video.